Ponte a bailar, tú que reinas. María Sten, Antropología de la danza prehispánica. Ponte a bailar, oh tú que reinas, príncipe Oquistli, tañe tu tamboril de oro, incrustado de turquesas, que en herencia te dejaron los príncipes y los reyes. Introducción. El intento de analizar la danza prehispánica obedece a varias razones. Una de ellas, quizá la menos importante, es llenar el vacío existente en este campo. Si se compara la presencia de numerosos trabajos que analizan las danzas australianas, africanas y europeas en los siglos pasados, saltan a la vista los pocos esfuerzos que se han hecho para adentrarse en el mundo de la danza prehispánica. La segunda razón, la más importante, es a nuestro entendimiento el surgimiento en los últimos 30 años de una nueva disciplina, la antropología de la danza, que permite enfocar este fenómeno cultural bajo una luz diferente. En cierto modo, la escasez de estudios acerca de la danza prehispánica se explica por la falta de interés de los testigos europeos que llegaron a México en el siglo XVI. Los que podían ver, describir, investigar, como fueron los primeros frailes franciscanos, dominicos y agustinos, vieron en las danzas de los antiguos mexicanos una obra de Satanás. Por lo tanto, los relatos de los que disponemos sí proporcionan buena cantidad de información, pero la interpretan desde el punto de vista de la religión cristiana. Mucho más abundantes son las descripciones de la arquitectura de templos, pinturas e ídolos que las de las danzas. Sin embargo, las descripciones de que disponemos, aunque nos hubiera gustado que fueran más amplias, nos permiten ver a la luz de la antropología nuevos sentidos y nexos, hasta ahora opacados por otros fenómenos culturales de la sociedad prehispánica. Es claro para el antropólogo moderno que cada detalle de una costumbre forma parte de un complejo más amplio. Visto por separado, pierde su significado tal como las letras del alfabeto que no forman una palabra. El antropólogo tiene que tomar en cuenta, tal como un lingüista en una oración, todas las secuencias del ritual, ver las relaciones no solamente entre las cosas, sino entre las cosas y seres, entre el lugar, la sociedad, la cultura, el lenguaje, la religión y geografía. La sociedad humana es una red de relaciones interpersonales y cada una de esas relaciones tiene el carácter de igualdad o desigualdad. La desigualdad implica dominar. Una sociedad en su totalidad es una estructura de poder y esas relaciones de poder se manifiestan culturalmente. La antropología de la danza se ocupa del cuerpo humano y de los gestos como una forma de comunicación no verbal. Y para que este lenguaje no verbal sea claro, hay que unir varios elementos, tal como lo hace el director de la orquesta, que une los sonidos, instrumentos y ejecutantes para integrar una obra musical. Hoy día, el cuerpo humano ya no es considerado únicamente como exponente de emociones, sino que los movimientos del torso, de las manos, de los pies, de la cara, de los ojos, etc., son interpretados en el amplio contexto social, económico y político. Los movimientos humanos son vistos desde la perspectiva antropológica como una fuente informativa, no tan solo acerca del danzante, sino también acerca de la sociedad de la que el bailarín procede y al mismo tiempo de su comportamiento dentro de esta sociedad. Si aceptamos que la antropología es la ciencia que se ocupa de quién es el hombre, cómo se comunica, en qué cree y de qué manera se comporta, entonces debemos incluir la danza como parte de la comunicación no verbal que igualmente nos informa acerca del ser humano. En los tiempos pasados, los antropólogos prestaban poca atención a la danza, lo que se explica tanto por la aceptación de la teoría de Darwin de que todos nuestros gestos son innatos y genéticamente heredados, y también
porque los antropólogos mismos no estaban del todo familiarizados con las nociones espacio-ritmo-dinámica, que son los elementos de la danza. Tampoco les despertaba interés la interpretación del cuerpo humano y de sus funciones como exponente de una ideología. Para los primeros frailes que vinieron al Nuevo Mundo y a lo largo de los próximos siglos, el cuerpo humano fue una fuente de vicios. Más tarde, la danza, también la prehispánica, en las sociedades primitivas, fue interpretada como la expresión de creencias religiosas sin tomar en cuenta sus nexos con la sociedad, trabajo, poder, sexo, edad, etc., ni la estratificación social de los danzantes. Hoy, los antropólogos ven la danza a la luz de todos estos elementos y no niegan que en las sociedades primitivas formaba parte de los factores que determinaban la cohesión social. Pero, ¿es posible analizar las danzas prehispánicas basándose únicamente en las descripciones de los cronistas españoles o historiadores del siglo XVI? Creemos que a pesar de que estas descripciones no abundan en detalles que nos hubieran podido satisfacer, aportan, sin embargo, bastante material que, unido a otro tipo de la información, arquitectura, pintura y ante todo el análisis sociopolítico de la sociedad azteca, permiten hacer por lo menos un intento de ver en las danzas algo más que su carácter religioso. Y si hablamos de la religión, trataremos de buscar en las danzas el reflejo de la cosmovisión de los antiguos mexicanos y el reflejo de las relaciones hombre-dioses. Pero lo que más nos interesa en las danzas prehispánicas del área mexica a la que nos dedicamos aquí es ante todo su parte humana, la que trasluce el sistema sociopolítico prevaleciente en el momento de la conquista, así como los indicios de las relaciones existentes entre los que detentaban el poder y el pueblo. Nos interesa saber en qué medida los diferentes movimientos de los danzantes hablaban de la relación hombre-dios, si al mismo tiempo hablan de la relación del hombre con otro hombre y del tipo de trabajo en la sociedad agrícola que en este tiempo era la sociedad azteca. Nos preguntaremos si estas danzas nos informan acerca del estatus de la mujer en dicha sociedad y del lugar que en ella ocupaba la gente vieja. Trataremos de ver en qué medida los trajes de los danzantes, sus adornos y pinturas, los colores y las flores proporcionan alguna información que rebase la mera descripción etnográfica. Ya hemos mencionado más arriba que por las descripciones del siglo XVI que llegaron hasta nuestros días, sabemos que la danza prehispánica era vista como un rito, un conjuro mágico cuyo fin era conseguir el beneplácito de los dioses a la vez que de estos se esperaba el bienestar del hombre. Algunos de los investigadores modernos interpretan la danza prehispánica como una oración en que las energías puestas en acción sustituyen el verbo, Eulalia Guzmán. Y Paul Westheim, siguiendo quizá a Mendieta, dice que la danza y el sacrificio constituían la parte esencial de las fiestas religiosas y una forma de autohipnosis para los danzantes y éxtasis hipnótico para la comunidad. Para Westheim, el fin supremo de la danza era la comunión con la deidad, y apoya esta tesis citando el nombre de una de las danzas en el quinto mes, Toxcat, que quiere decir abrazar a Huitzilopochtli, Quinahua in Huitzilopochtli, lo que significa el más estrecho contacto con el sol. Pero este conjuro mágico que era la danza prehispánica, ¿no reflejaba también el poder de las clases dominantes? La danza, como la arquitectura y la pintura, ¿no reflejaba los múltiples conceptos de la época y no solamente la religión? Debería de algún modo influir sobre la sociedad que a su vez influía sobre ella. ¿Sería una mera casualidad sin importancia la existencia de las escuelas de danza en todas las ciudades acerca de las cuales nos informa Durán? La cultura como concepto, dice Néstor García Canclini, abarca la organización económica, las relaciones sociales, las estructuras mentales, las prácticas artísticas, sin jerarquizar el peso de cada una, y cualquier estudio de culturas, tanto arcaicas como capitalistas, ha demostrado que lo económico y lo cultural configuran una totalidad indisoluble. Partiendo de este punto de vista,
de la indisolubilidad de la vida cultural en su más amplio sentido, que abarca todos los fenómenos sociales, nos preguntaremos por el carácter de las danzas prehispánicas en las que participan las capas dirigentes, nobles y guerreros. ¿Con cuáles dioses y cuáles fenómenos de la naturaleza está vinculada esta participación? ¿Los atuendos de los danzantes reflejarían los conceptos cosmogónicos de los mexicas? En el traje, la pintura, los gestos, movimientos, ¿se ocultaba algún otro sentido que no se veía a primera vista? ¿Nos dice algo de la mujer, de su situación en la sociedad, el hecho de tomar parte en la danza? En una palabra, ¿quién, cómo y cuándo se bailaba en la sociedad prehispánica? Pero ante todo, ¿en qué medida las danzas prehispánicas reflejan la cultura, el comportamiento y pensamiento humano? ¿En qué medida la danza como el lenguaje no verbal formaba parte de este todo que es la sociedad? ¿Funcionaba como un lazo de cohesión y servía como medio de ejecutar el poder? Cabe aquí precisar que en este análisis me ocuparé únicamente de la danza de la sociedad mexica y sólo de las danzas rituales que se efectuaban durante las 18 fiestas calendáricas, dejando de lado las danzas de regocijamiento y las danzas que se efectuaban en las casas de los señores, con motivo de varios acontecimientos sociales o para recordar hechos históricos. Asimismo, no se analizará aquí la importancia de la música, que era un elemento inseparable de la danza, por haber sido ella estudiada en varios trabajos por los especialistas en la materia.